Bueno, Dios te bendiga. Continuamos un poquito con el tema que estuve hablando la vez anterior, en donde di una pequeña advertencia a aquellas personas que están abandonando su fe, yéndose detrás de novios o de novias o de otros intereses. Vamos a dar un poquito más de profundidad con un poquito más de calma, ya que esto es importante, porque es algo que muchas veces escuchamos, como hemos dicho en otras ocasiones, cuando la gente dice, mira, no importa, todo el mundo busca de Dios, lo importante es que está buscando de Dios, así que Dios se encarga de resto, eso no es nada malo, etcétera, 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 y buscamos todo tipo de justificación. Pero vamos a comenzar como siempre pidiendo al Señor su gracia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque solo tú, Padre Celestial, nos puedes dar la capacidad de que se nos abra el corazón y el entendimiento, Padre. Si tú no nos iluminas, no podemos entender. Si Cristo no nos abre el corazón, no podemos entender la palabra, ni la Eucaristía, ni la Escritura, Señor. Dulce amado Padre, que tu Espíritu Santo nos capacite, nos ilumine con su gracia, con su poder, con su misericordia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tú tienes un amigo que ha estado muchos años bebiendo alcohol y ha llevado básicamente una vida de alcoholismo. Y de buenas a primeras tú te lo encuentras y él te dice, ¿sabes qué? Voy a dejar de beber. Tú te alegras y tú dices, qué bueno, has dado el paso importante, has dado esa primera iniciativa que es tan importante de decidirte a dejar de beber. Ahora bien, tú sabes que si simple y sencillamente tú lo dejas ahí y él lo deja ahí, eso no es suficiente. Esa persona necesita ahora un grupo de apoyo que lo ayude a continuar con su la intención de no seguir beber alcohol. Tiene que hacer ejercicio para poner su cuerpo en forma. Tiene que alimentarse bien para poder sanar de todos los efectos dañinos del alcohol en su hígado y en su sistema. Por lo tanto, tiene que hacer muchas más cosas que simplemente decir, deje de beber. Así que nos alegramos de que deje de beber, pero sabemos que hay que hacer mucho más. Lo mismo ocurre con nuestros seres queridos cuando a veces se van de la iglesia católica y se van a otra iglesia y decimos, por lo menos está buscando de Dios. Sí, y ese paso es muy importante. O teníamos un amigo que nunca pisaba una iglesia y de momento se convierte a una de estas iglesias. Pues qué bueno, porque ha dado un paso importante, buscarle a Cristo en su vida. Pero sabemos que eso no es suficiente. Sabemos que hay mucho más que le hace falta. Y porque nosotros querramos darle eso que le hace falta, no significa que somos malas personas, ni que lo estemos juzgando, ni que lo estemos presionando, ni que estemos prejuiciados de una manera u otra. Estamos siendo reales, estamos siendo justos. Queremos la verdadera sanación de ese amigo. De la misma manera ocurre cuando una de estas personas se va de la iglesia católica para una de estas iglesias. Qué bueno, porque allí hay mucha gente, ¿verdad?, que busca de Dios, hay mucha gente que tiene una fe muy grande en el Señor y que tiene un gran deseo de servirle, pero qué malo porque le falta muchísimo. Y cuando un hermano, ¿verdad?, que no es católico, oye esto, pues rápido se molesta y dice, ustedes rápido tirándonos, diciéndonos que somos inferiores, no, para nada. Tu relación con Dios o tu santidad solamente la conoce Dios. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de las otras cosas que te van a hacer falta para no volver a la vida, volver para atrás. Si fuéramos al ejemplo, si vamos a la realidad, para volver para atrás a la vida de pecado, a la vida sin Cristo. Hay unas grandes diferencias, mis hermanos, y no podemos tapar el cielo con la tierra. Últimamente se nos quiere siempre hacer ver que ser inclusivos, aceptar a otras personas es no señalar diferencia y decir todo está bien y tapar el cielo con la mano, haciéndonos locos y pensar que simplemente porque no mencionamos algo, eso no va a ocurrir. Es la gran tendencia con el ecumenismo moderno en la Iglesia Católica, en donde queremos juntarnos con personas de otras religiones, y no hablo de cristianos, hablo de hindúes, budistas, etcétera, y para que todo esté bien y haya disque paz y armonía, pues tapamos el cielo con la tierra, quitamos a Cristo de por medio y nos ponemos a fijarnos en el gran deseo que tenemos todos de lograr paz. Y esto no es fiel a lo que el Señor nos envió. ¿Por qué? Porque tenemos la responsabilidad de ayudarles a conocer la verdad que es Cristo. De la misma manera, por lo tanto, una de estas personas que están en una de estas religiones, pues recuerden, si nacieron, se criaron eso y es lo que conocen, pues Dios en su misericordia, pues bendice, claro que sí.
Pero si tú has conocido la fe católica y luego la abandonas, es muy diferente. Eh, una de las cosas que parecen tontas, pero son importantes, es cuando yo recuerdo cuando yo visitaba estas iglesias, todo lo que fuera música popular, todo lo que fuera arte popular, todo eso era del mundo. Y cuando nos referían del mundo, referían básicamente a satánico, del diablo, algo inferior, algo que no es bueno. Por eso en estas iglesias tienen su propia música y tratan de sacar todo lo suyo aparte. Lo cual no es bueno, porque Pablo dijo bien claramente, examínenlo todo y quédense con lo bueno. Hay cosas muy positivas y muy sanas en el mundo, hay música muy bonita, hay arte muy hermoso, hay baile, ópera, lo que tú quieras, diversión, baile, que son muy sanos y son muy bonitos y son justa alegría. Y Dios no se opone a ellos en lo más mínimo. Pero muchas de estas religiones te van a hacer como que ver que todo eso es del diablo, todo eso te va a llevar al pecado y por ende no puedes practicar nada de eso. Eso no es cierto. Y esa visión asustada del mundo, esa visión con los ojos cerrados del mundo, no es la visión que Cristo quiere que tengamos. Así que es una de las primeras cosas que vas a perder si te vas de tu iglesia. Otra cosa que te vas a perder obviamente es de un credo, de una fe establecida, de una fe pensada, discernida por 2000 años, a través de los cuales se ha cumplido la promesa de Cristo de que el Espíritu Santo los introducirá a la verdad total. Esa promesa de Cristo no falla, las promesas de Cristo no fallan ninguna. Por tanto, tenemos que entender que cuando Cristo dijo que el Espíritu Santo nos iría llevando, nos recordaría de lo que Él dijo y nos introduciría más profundamente en su misterio, esa palabra no se ha dejado de cumplir. Si fuera cierto que la Iglesia Católica se corrompió y no es la Iglesia de Cristo, entonces por 2000 años, hasta hace unos 50, 100 años atrás, estas iglesitas por ahí surgieron, pues todo el resto de la humanidad se quedó sin la gracia de Dios, Cristo falló a su promesa y todos se fueron para el infierno. Ese es el Cristo en que tú quieres creer, porque eso es lo que estás diciendo cuando te vas a estas iglesias. Estás diciendo que la Iglesia Católica no es verdadera y por lo tanto, donde estás ahora, esa es la única verdadera. Así que ese pequeño grupito de personas que están ahí, y por el número de años que lleva esa iglesia fundada, son los únicos que han conocido a Cristo, son los únicos que Cristo ha podido salvar en toda la historia de la humanidad. ¡Qué fracaso ha sido ese tipo de Cristo! No es así. Sabemos que Cristo es victorioso y todopoderoso, nada de fracaso. Fracasado es el demonio. Así que tenemos un credo y una fe bien meditada, bien aprendida, bien conservada y bien profundizada. Eso también lo vas a perder porque en estas iglesias básicamente es lo que predica el pastor. Y el pastor de esta esquina predica el mismo texto bíblico diferente al pastor de la otra esquina. Porque como cada cual dice que el Espíritu Santo los va a llevar a entenderlo perfectamente, cada cual lo entiende a su manera y entonces no se ponen de acuerdo. Y hay sobre 50.000 diferentes iglesias cristianas. 50.000 y solamente en los Estados Unidos. 50.000 versiones de Cristo. 50.000 versiones desvirtuando y destruyendo lo que Cristo tanto insistió en su oración en Juan 17, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Padre, que sean uno, para que así vean que tú me has enviado. Esa oración de Cristo no ha podido cumplirse. Yo diría que es la única oración de Cristo que aún no se ha cumplido. Se cumplirá, pero aún no. ¿Y por qué ha tardado tanto? Porque nosotros nos empeñamos a poner nuestros valores, nuestros medios, nuestras interpretaciones de las cosas y nuestro orgullo por encima de conocer la verdad. Para mí es más importante demostrar que esta iglesita en que yo estoy es la iglesia correcta que buscar de verdad si es verdad que estoy en la iglesia correcta. Y podríamos decir, pero lo mismo te aplica a ti como católico. Sí, podríamos decirle lo mismo, pero hay una gran diferencia. Esta iglesia, esta fe que yo tengo, no es una fe de 50, 100, 200 personas. No es la fe de un pastor nada más. Es la fe de miles, de cientos de miles de cristianos en 2000 años de historia. Que yo puedo trazar hasta atrás, hasta Cristo mismo, hasta los apóstoles. Esa es la diferencia. No se trata de que esta es mi iglesia y por lo tanto yo la defiendo porque yo tengo la razón. No se trata de que yo estoy en esta iglesia porque esta iglesia tiene la razón. Yo solamente estoy trayendo el punto. Te vas a perder obviamente todos los sacramentos, porque al no tener sacerdocio no puedes tener sacramentos, especialmente el bautismo.
que como dice Pedro en su primera carta, nos salva. Aquel que nos hace hijos de Dios, aquel que nos hace templo del Espíritu Santo y miembro de su iglesia. Ahora el bautismo más bien se va a convertir en una sumergida en un lugar, en una tina de baño, en una piscina, simplemente como una iniciación, pero no como un acto que lleve poder de salvación, no como un requisito, como dice la palabra, para tu salvación. Aquel que crea y se bautice se salvará, dijo Jesucristo. El que crea y se bautice. Bueno, en muchas veces de iglesias, y bautismo es simplemente un cumplimiento, lo importante es la fe, creer y nada más. Me voy a perder de la confesión. Me voy a perder de la reparación que hace la confesión en mí. Me voy a perder de la oportunidad de escuchar las palabras de Cristo perdonándome a través de la boca de ese sacerdote. Me voy me voy a perder del consejo que me va a dar la persona, el sacerdote, para yo poder llevar una vida mejor. Me voy a perder de la promesa de Cristo. Reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes le perdonen estos pecados, le quedan perdonados. Los pecados, perdón, le queden perdonados, y a quienes no les perdonen los pecados, le queden retenidos. Esa palabra ya no tiene ningún sentido cuando me voy para esas iglesias. Se cambia. Se cambia, como yo escuché en una ocasión una mujer predicar diciendo que cuando Cristo dijo: el que no coma mi cuerpo no tiene vida y el que no bebe mi sangre no tiene vida, que eso lo que significaba era que había que creer en la palabra. Esa fue la gran interpretación, esa fue la gran prédica por media hora que dio aquella pastora en aquellos micrófonos en la calle para que todo el mundo lo escuchara, que las palabras de Cristo, mi carne es bebida, comida verdadera y mi sangre es bebida verdadera, lo que eso significa es que simplemente hay que leer la palabra y hay que escudriñarla. ¿A quién se le ocurre una interpretación como esa? De ese tipo de cosas es a lo que te enfrentas y a lo que te pones en peligro. ¿Okay? Te pierdes la comunión de los santos, lo cual significa, por lo tanto, una vez más, que el poder salvador de Cristo es bien limitado. Cristo lo único que puede hacer es: yo soy pecado, Él pagó el precio de mi pecado, me recubrió con me revistió, ¿verdad?, con su sangre, me vistió de Él, me disfrazó de Él para que el Padre me pueda aceptar en el cielo. En el fondo sigo siendo yo, este miserable pecador, disfrazado de Cristo, porque esa fue toda la extensión de su poder de salvación. Por tanto, no hay santo, no puedo pedir su intercesión, no tengo un ejemplo que seguir. Los milagros que Dios ha obrado a través de ellos como signo de su presencia no tienen ningún valor, no tienen ningún significado en nuestra historia. Todo eso Cristo lo ha hecho de más, ha perdido el tiempo. Aquella idea de que Cristo estableció un pueblo, una alianza, un pueblo sacerdotal desde el Antiguo Testamento, y luego Cristo dice: esta es mi iglesia, la cual yo fundo sobre ti, Pedro, que Él todo el tiempo nos habla de que Él quiere que seamos uno, porque Él quiere la comunión de los santos, porque Él quiere una familia de amor. Entonces se pierde, porque lo importante es la relación entre Cristo y yo. Yo me salvo con Cristo y es Cristo y yo, más nadie. Mi relación personal con Cristo, ya sé, eso es todo lo que Dios quiere. Eso es absolutamente antibíblico, totalmente antibíblico. Y te estás perdiendo, por lo tanto, de la vida de todas estas personas, pero sobre todo la comunión con ellos. ¿Okay? La comunión que tiene el saber que estos hermanos míos están allá, que interceden por mí, como la palabra atestigua tremendamente. En el segundo libro de Macabeo lo veo claramente, claro que ellos no lo aceptan, pero lo ven en el Apocalipsis, que eso sí lo aceptan. En Apocalipsis 5:8 y 8:5, cómo ellos interceden por mí constantemente. Toda esta hermandad la vas a perder, porque lo único que para ellos, después que uno se muere, se acabó todo. Hermano es el que está al lado mío en la iglesia. El que le dice pastor al mismo pastor, ese es mi hermano. Los demás, los que se murieron, ya se acabó. No, eso no es cierto. Eso no es bíblico, en ninguna parte se encuentra. Pero es la fe que profesan estos hermanitos. Por lo tanto, también perdemos a María. Vamos a tener que decir que María tuvo muchos más hijos, que María es una pecadora como cualquiera otra, que tuvo que ser salvada y arrepentirse y convertirse a Cristo, y que si no lo hizo, pues se condenó. Como algunos se atreven a decir: María se pudo haber condenado, porque si no confesó a Cristo como su Señor y Salvador, se condenó. Perdemos todo esto y no nos damos cuenta una vez más de que María no es otra cosa que el culmen, la obra maestra, la evidencia más clara del poder salvador de Jesucristo, que nos da en la historia como testigo precisamente de lo que Él quiere llevar a cabo con cada uno de nosotros: hacernos verdaderamente santos. Porque como dice Hebreos, nada manchado, nada impuro entrará a la presencia de Dios. No dice lo revestido por Cristo, lo disfrazado de Cristo, no. Tiene que ser puro. Nada impuro entrará a la presencia del Señor. Nada. Y María ha sido hecho santa por el poder de Dios.
Ese mismo poder de Dios que yo espero que me haga santo a mí. Y María ha sido de una manera especial escogida porque Dios es soberano, porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y yo respeto esa soberanía. Y yo no le digo a él, no, tú no tienes poder para hacer eso. Todos somos iguales. ¿Cómo te atreves tú a escoger una persona por encima de otra? No, estás equivocado. Eso mismo es lo que dice el diablo. No perdemos del purgatorio. Cuando las personas mueren, ¿qué hacemos? Pues, mi tío que nunca iba a la iglesia, yo lo quiero mucho, se murió, pues se fastidió. Por eso no oramos por los muertos si nos metemos a estas iglesias, porque pues, si se arrepintió a última hora, pues Dios lo salvó, y si no, pues para el infierno. Se acabó. Ya no hay más nada que hacer por él. No hay que orar por él, no hay que pedirle a Dios por él, porque ya eso está allá. Y otros te dicen, no, está en el sueño de los justos, está dormido por allá, y ese no va a despertar hasta la resurrección, peor todavía. Negando totalmente lo que Pablo dice cuando dice yo quiero estar con Cristo, morir, ¿verdad? Cuando dice no sé si morir o vivir, y se prefiero, si muero me voy con Él y estoy con Él, y eso es lo que mi alma desea, no dice voy a dormir, yo quiero estar con Él, quiero experimentar, estar en su presencia, verle cara a cara. Eso ellos no lo reconocen. No está la esperanza entonces de que Dios, que es justo, sabe que si yo le he amado, pero no he podido realmente convertirme totalmente, no he podido totalmente librarme de todos mis vicios, pero lo he intentado con todo mi corazón, no tendría la esperanza de saber de que a través de ese purgatorio yo puedo ser limpiado, yo puedo ser embellecido y mi alma se puede encontrar con mi amado en una forma pura, por su poder, por su gracia. Nos perdemos de saber que yo puedo orar por mi familia, para que si se han arrepentido, se han aceptado a Cristo, sí, pero no han podido librarse totalmente de sus pecados, yo puedo orar por ellos para que terminen allí su purificación, como el oro, como 1 Corintios 3, y pueda hacer, ¿verdad?, esa obra, como dice San Pablo, que algunos será construido en paja, y otro en oro, y otro en diferentes materiales, pero lo importante es que todos pasarán por el fuego y serán purificados. Ese pasar por el fuego no es otra cosa que el purgatorio. Pues ya no tienes esa esperanza tampoco. Así que cuando si se muere en familiar tuyo, tu mamá, y no estaba metida en tu iglesia, pues se fastidió, no para el infierno. Y si era católica, se fue con el diablo. No tenemos tampoco el sentido, Jesús dijo bien claramente, cuando hagas algo que tu mano derecha no sepa lo que tu izquierda hace, para que tu Padre que ve en secreto te recompense en secreto. No tenemos este sentido de que las obras, de una manera u otra, a Dios sí le agradan. Son mis regalos de amor. Son las formas en que yo coopero con su gracia para crecer en mi santificación. Por eso Jesús dice bien claramente, le pagaré, Apocalipsis 20, le pagaré a cada cual según sus obras. Pero todo eso lo van a negar. No, tú niegas todo eso porque tú crees en Cristo y ya no tienes que hacer nada más y ya estás salvo. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos nuestros pequeños actos de amor, que se los ofrecemos al Señor, le decimos, mira Señor, esto tú lo ves en secreto, lo hago así para agradarte a ti, no tiene ningún valor. A Dios no le interesan tus obras, a Dios no le interesa tu fe, así que estás perdiendo el tiempo si te metes en una de estas iglesias. No tienes la tipología correcta, no tienes el aprender a leer las escrituras como Cristo las enseñaba. En el camino de Maús, Cristo le enseña a todos los profetas, todo lo que el Antiguo Testamento dice sobre él, a los dos discípulos de Maús. Eso se llama tipología. Nosotros sabemos unir la Biblia en un libro completo, en un contexto, no cada textito por sí solo aparte. En estas iglesias tú no tienes eso, no lo hacen porque la predicación principal es que como la Biblia solo da basta, y que si tú le pides a Dios sabiduría, Él te la va a dar, como dice Santiago, ya como es suficiente, el pastor te habló y tú la lees en tu casa y cada cual que la interprete a su manera. Nada que ver con la voluntad de Dios de que fuéramos un solo pueblo sacerdotal. No puedes tener una tipología correcta porque tampoco tienes a los santos padres. No tienes a aquellos obispos de los primeros 7 siglos que tanto nos dejaron enseñanza, ¿verdad? Tanto nos enseñaron sobre el mensaje que recibieron de los apóstoles. Eso se pierde. Lo importante ahora es lo que diga aquel pastor que puede tener que 40 años, 50 años de vida y con su pobre experiencia eso es todo lo que tiene, nada más. No los 2000 años de historia. Te pierdes lo más grave, como dijimos la vez anterior, te pierdes de la Eucaristía, pierdes a Cristo, su presencia real, tienes que reconocer o decir que Él es una galleta, que Él es un canto de pan, que decirle Señor mío, Dios mío, es un acto de idolatría.
Tienes que entender que el sacerdocio común que tú tienes no lo tienes ya, porque nuestro sacerdocio precisamente es unirnos en nuestra obra, nuestro amor, nuestros sacrificios a Cristo en la Eucaristía para ofrecerlos al Padre. Eso no tiene ningún sentido porque Cristo ya pagó por todo, todo está hecho, por lo tanto no hay sacerdocio común, por lo tanto no hay alianza. Cuando Cristo dijo bien claramente, esta es la sangre de mi nueva alianza, pues se equivocó. No, Cristo está equivocado, la alianza es en la fe. En lo que dijo San Pablo, confiesa al Señor con tu boca y serás salvo. Así que Cristo realmente está equivocado. Todas estas cosas, yo sé que las digo y a algunas personas le van a molestar, pero si tenemos un poquito de honestidad, tenemos que reconocer que eso es lo que enseña tu iglesia. Que esa, no estoy mintiendo, no estoy exagerando. Yo fui protestante, yo también crecí en esas iglesias. Yo no te lo estoy diciendo por decírtelo. Así que tú, hermano católico, no te tragues el cuento de que todas las iglesias son iguales, de que todos, en todas partes se busca de Dios y por lo tanto Dios está igualmente satisfecho y estamos llevando a cabo la obra de Dios tal como Él dijo. No, recuerda las palabras de Cristo en Mateo. No es el que me diga Señor, Señor, el que se salvará, es el que haga la voluntad de mi Padre. Es el que cumpla aquello que yo establecí. Es aquel que lleve a cabo lo que yo pedí. Yo hice una alianza en el Antiguo Testamento, hice varias, y luego la perfeccioné en mi nueva alianza, en mi sangre, para hacer de ustedes un pueblo sacerdotal. Como dice Pedro en su primera carta también. Un pueblo sacerdotal para proclamar las maravillas del Señor y ofrecer un sacrificio expiatorio por el perdón de los pecados, para orar e interceder por la humanidad, por los vivos, por los muertos y por mis hermanos protestantes, porque nosotros oramos por ellos, aunque ellos nos rechacen y digan que nosotros somos gente de condenación, que somos idólatras, no importa, para mí son mis hermanos, para mí yo oro por ellos y reconozco también las cosas buenas que hay en ellos. Y les pido al Señor que los bendiga y los ayude un día a reunirse bajo la mesa, alrededor de la mesa de Cristo, de la Eucaristía junto a mí. No porque yo tengo razón, porque la Eucaristía es la verdad, porque esa es la mesa de Cristo, porque ese es el altar donde Él se ofrece y está establecida allí como alianza para nuestra salvación. Nosotros a veces, vuelvo y les digo, entendemos, y ese es el peligro de estas iglesias, un texto fuera de su contexto y lo convertimos en un pretexto para justificar lo que nos da la gana. Y se nos olvida que la palabra hay que entenderla en su armonía, un libro con el otro, un texto con el otro, porque la palabra no se puede contradecir. Dios no puede traer mensajes diferentes y equivocados. Y en la manera en que nuestros hermanitos lo interpretan, se contradice totalmente. Empezando por el que en ningún lugar dice que todo tiene que estar en la Biblia. Y la famosa carta a Timoteo que siempre citan, porque la Escritura deja al hombre perfecto para todo, para arguir, para debatir, para enseñar, fantástico, pero eso no está diciendo para nada que es lo único que hace falta. Juan dijo, si fuéramos a escribir todo lo que Jesús dijo e hizo, no cabrían los libros en el mundo. Ese es el final, prólogo, ¿eh? No, el final del libro de Juan. El prólogo es el principio, ok, el final. No soy bueno en esas palabras. Tenemos que entender que esas palabras dicen las escrituras dejan al hombre perfecto. Y cuando esa carta se escribió, no era parte, no había una Biblia todavía. La escritura era el Antiguo Testamento, no había ninguna otra cosa que se conociera como la escritura, nada más que el Pentateuco, los 5 libros, esa era la escritura. Por lo tanto, si San Pablo está diciendo, eso es lo único que hace falta, pues podemos votar todo lo demás, incluyendo el Nuevo Testamento, porque eso no existía cuando Pablo dijo eso. Así que tratar de usar este texto para justificar eso es un pretexto. ¿Ok? Así que, hermano, yo espero no tener que volver a decir esto, lo repetimos porque seguimos viendo que la gente no escucha. Quizás no escuchó los videos anteriores, puede que por providencia divina escuche esta. Así que no te dejes engañar, no te dejes ir. Que esta es una iglesia, como dije antes, en que tiene sus escándalos, por supuesto, como los apóstoles los tenían, especialmente cuando todos lo negaron a Cristo, cuando Pedro lo negó, cuando ellos lo abandonaron y cuando Judas lo traicionó. Y sin embargo, eso no quitó para nada la promesa del Señor. Así que no se trata de los escándalos, se trata de la gracia de Dios que fluye a través de ella. Eso es lo importante, la salvación que Cristo nos da a través de ella, usándolo como método para traer su salvación. No te dejes engañar y pídele al Señor por tus hermanitos. Y si tú ves que se metió una vez a esta iglesia, pues muy bien, anímalo, pero anímalo a que siga buscando.
que siga buscando la verdad total, que no se quede solamente ahí, para que el Señor en su bondad lo pueda traer a la verdad total, a la verdad de la iglesia y de su fe y su alianza en la iglesia católica. Que Dios te bendiga.